Diáspora Española y tenemos la alegría de tener al compañero Carlos Raimundi en el programa. ¿Cómo estás, Carlos? Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto muy grande también para mí poder conversar con ustedes. Carlos, a ver, tenemos un gobierno de ultraderecha insoportable en nuestro país. ¿Cómo ves la actual situación política argentina? Bueno, es gravísima la situación porque a todo lo que representa la política económica, social, que destila odio, destila violencia, las personas que están escuchando han, han oído, conocen bien las actitudes del presidente de la Argentina y saben perfectamente lo violento que él permanentemente se expresa y cómo eso después, de alguna manera, genera un clima social, por lo menos en la gente que que lo sigue. Sumemos la situación económica que es catastrófica, tanto desde el punto de vista macroeconómico, el egreso de recursos financieros, de recursos energéticos, la pérdida de soberanía, y el egreso de recursos sociales. Pero a esto, como si no fuera suficiente, se le ha agregado en las últimas horas, en los últimos días, la adhesión incondicional del presidente al conflicto de Medio Oriente que desataron los presidentes de Israel y de Estados Unidos, ¿no? Argentina ha adherido como no lo ha hecho Europa, por ejemplo, tomando como si fuera una guerra propia, ¿no? Así que la verdad, eso para mí le suma gravedad a la cuestión, pone muy en riesgo a la Argentina desde el punto de vista de su política exterior, porque la adosa a una guerra de la cual es ajena y tendría que haberse mantenido completamente distante, eh, y al contrario, ¿no? Es el alineamiento incondicional con la figura de Trump y de Netanyahu, que la verdad que representan los peores valores para la humanidad en este momento. Así que no hay por dónde defender la situación de la Argentina y lo que sí hay que preguntarse es cómo hacemos para acelerar la reconstrucción de una mayoría social que lo desplace del gobierno, ¿no? Carlos, antes de avanzar sobre esta última pregunta que vos te haces, muy necesaria, me gustaría preguntarte, ¿qué pensás que pasó para que Milei llegue a la presidencia? ¿Cuáles Y fueron los bueno, errores? sí, sí, y bueno, hay antecedentes de un gobierno mm, del Partido Justicialista, presidido por Alberto Fernández, que defraudó completamente a la sociedad, que incumplió sus promesas y que perjudicó desde el punto de vista económico a a la población. Y hay que sumar a eso las consecuencias de de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia le agregó elementos de desorganización social, ¿no? Entonces la sociedad argentina estaba como deshilachada, ¿no? Estaba desmembrada. Y lo voy a sintetizar con un concepto de un sociólogo argentino, Daniel Feierstein, que dijo, una sociedad rota se identificó con el roto, ¿no? No se identifica con el político más aplomado, el político más racional, que argumenta, no, no, se identifica con esa persona con una personalidad muy distorsionada, porque la personalidad social de la Argentina estaba muy distorsionada, ¿no? Así que nosotros no tomamos cuenta, no tomamos nota de eso, seguimos hablándole a una sociedad creyendo que tenía un sentido
de la organización del pensamiento, de las instituciones, de los parámetros éticos, que buena parte de la sociedad los había perdido o los había, este, no se sentía con voluntad de dialogar con nosotros. Ahora, a medida que se va comprobando que todo lo de Milei es una farsa, es una mentira tremenda, la sociedad va a ir reconciliándose con nosotros y va a querer ir volviendo a conversar con nosotros, ¿no? En España en estos momentos estamos viviendo una situación en donde lo que supuestamente sería, entre comillas, el centro derecha enmarcado en el Partido Popular, heredero histórico de los sucesores de Franco, cada vez más se ven arrojados hacia las políticas de Vox, que es el espejo de Milei en España, y bueno, por otro lado tienes al Partido Socialista Obrero Español, que dileta entre la izquierda y entre centro izquierda y centro derecha, y por otro el resto de la izquierda, que está a la izquierda del PSOE. Aquí en Argentina siguen existiendo, con distintas coaliciones internas, partidos históricos como la Unión Cívica Radical o el Partido Justicialista, también el PRO como una nueva existencia política de derecha. Si tuvieras que describir la actualidad, tanto de la UCR como del PJ como del PRO, ¿cómo lo describirías? El PRO es una formación muy reciente y muy efímera porque puso un presidente, pero después se desarmó. Em, el Partido Radical no tiene proyecto nacional hace muchísimos años. Es una especie de cooperativa de trabajo, cooperativa de empleo, ¿no? De poner algún intendente, algún legislador, con eso mantener algún centro de estudiantes, pero no tiene una proyección nacional. El único partido político que sí la tiene es el Partido Justicialista, el Partido Peronista, pero también en crisis, ¿no? También en crisis, porque además el justicialismo siempre tuvo un vaso comunicante muy directo con el movimiento obrero, con el sector sindical, que también está sufriendo mucha desarticulación con la reforma laboral, pero sobre todo con una actitud complaciente de algunos de sus dirigentes, ¿no? Así que los partidos están en crisis. Yo más bien definiría la situación política o clasificaría la situación política argentina no tanto relacionada con partidos, quizá todavía en España se puede hacer, en algunos países de Europa se puede hacer, a pesar de que todos están en grandes crisis políticas de identidad. em, la definiría en términos de bloques de poder, ¿no? Entonces ahí tenemos un proyecto que es el que encabeza Milei y el ministro de Finanzas, Caputo, Santiago Caputo, em, absolutamente subordinado a los grupos financieros, ¿no? Eh, pero después hay otro proyecto de derecha que no es exactamente ese, que a veces está unido a ese, pero en los últimos tiempos el presidente Milei se distanció de una parte del sector productivo de la Argentina, como el grupo Techín y el grupo FATE, ¿no? Que están comandados por dos personas que son parte del círculo rojo analógico, digamos, es el círculo rojo tradicional de la Argentina, es el poder oligárquico más tradicional junto con el diario Clarín, ¿no? Y Milei tomó distancia de ellos a través de sus insultos, ¿no? De sus degradaciones permanentes, de sus agravios. Y después está el Proyecto Nacional Popular, ¿no? Porque este proyecto productivo desarrollista o con algún tinte desarrollista no deja de ser un proyecto oligárquico, porque es un proyecto vinculado con el exterior, que necesita salarios bajos, que es un sector exportador, pero muy concentrado. Y después está nuestro proyecto, el proyecto popular, el proyecto del país industrial, del país con pleno empleo, del país con salarios altos, con mano de obra calificada,
con educación, con transferencia de tecnología, entre esos tres grandes perfiles. A veces los proyectos de derecha están unidos, en este caso están más distanciados, pero ninguno de esos dos es el proyecto nacional popular que nosotros defendemos, ¿no? Y Carlos, ¿qué pensás que es necesario para poder reconstruir un frente que pueda, digamos, no solamente competir electoralmente con Milei, sino poder aplicar y sin fracasar un programa de gobierno nacional y popular? Y un programa claro. Yo creo que hay dirigentes que hacen cuentas y que asocian fortaleza política con aritmética, digamos, con suma de dirigentes. Yo creo más bien en que se suma y se convoca y se construyen mayorías irradiando una expectativa, ¿no? Entonces, si yo digo en Argentina, por ejemplo, la Argentina tiene que priorizar su deuda social y no su deuda con el FMI. Y para priorizar su deuda social tiene que construir 1 millón de viviendas. Y para mejorar la calidad de la educación pública tiene que tener el doble de docentes y el doble de establecimientos. Por lo tanto, tiene que construir más de 10.000 escuelas para que la escuela pública tenga un solo turno, sea de jornada completa, y con eso jerarquice la calidad de la educación pública para que vuelva a ser una bandera de movilidad social ascendente, de igualdad social, etcétera, de prestigio. Bueno, eso pondría en marcha un país, porque la construcción de obras está conformada por materias primas que se producen en el país. Ahí no necesitamos grandes exportaciones, perdón, Importaciones. importaciones. Los proveedores son locales. El costo es en pesos, porque al ser materia prima que se produce en el país, los bloques, los materiales, las instalaciones eléctricas, las conexiones, la cañería, eh, la infraestructura, la maquinaria, todo eso se produce en el país. En este momento no se está produciendo porque hay una capacidad ociosa de la industria nacional tremenda, porque está siendo desbordada por las importaciones a partir de la política de desindustrialización. Pero hay que recuperar eso. La mano de obra sería local, los proveedores serían locales y se multiplicaría el efecto, justamente el efecto multiplicador, valga la redundancia, de la economía de manera exponencial. Y además vos le creás la esperanza a la gente que va a tener una educación de calidad y que va a tener su propia vivienda. Eso convoca mayorías. Después, si viene tal dirigente, no viene tal dirigente, bueno, eso vendrán o no vendrán, de acuerdo si están de acuerdo o no con el proyecto, pero hay que irradiar una idea de recuperar un proyecto soberano y un proyecto que tenga el coraje, la valentía, la decisión, la claridad de saberse enfrentar a todos los intereses que hay que enfrentarse para poder desarrollar ese proyecto, ¿no? Y en esa línea de pensamiento, dos preguntas. Uno, ¿qué harías con el Poder Judicial? Y segundo, ¿cómo harías con la inexistencia de una burguesía nacional con un proyecto nacional? Bueno, la burguesía nacional que fue pulverizada, detonada por la última dictadura, ¿no? En ese sentido, el general Perón tenía una idea fuerza, ¿no? Que era un gran acuerdo social y empresario, trabajadores y empresarios, donde se discutieran obviamente cuestiones del ingreso, salariales, etcétera, pero donde había un proyecto de desarrollo del país. La dictadura tocó ese núcleo a fondo, lo desarticuló, lo desmanteló y no se ha podido volver a recuperar. Pero con un proyecto de industrialización se puede recuperar. No sencillamente va a haber que hacer algunas concesiones, dialogar mucho, ser flexibles en algunos aspectos, pero siempre con la idea de recuperar esa idea de un sector empresario al cual no solo le interese hacer ganancias, sino que ese hacer ganancias esté ligado con el desarrollo del país y no con la externalización financiera únicamente.
Así que, bueno, era eso. ¿Y qué más me dijiste? Poder No Judicial. Poder Judicial, decreto número 1, poner a la Corte Suprema de Justicia en comisión, reemplazarla por una Corte más amplia, dividida en salas, y hacer un profundo proyecto de reforma del sistema judicial, que la propia Corte ponga en comisión al resto de los jueces inferiores, porque la Argentina no tiene Poder Judicial. La Argentina tiene un conjunto de sectores financieros que le han dado empleo en algunos juzgados a algunos de sus agentes, y cuando hay un dirigente político, una dirigente, como el caso de Cristina Kirchner, que se decide a tocar alguno de esos intereses, inmediatamente la justicia reacciona y la encarcela para que no pueda seguir expresando ese proyecto y para que la gente no la pueda votar. Así que tiene que haber una reforma el primer día tiene que haber un cambio fundamental y drástico del sistema judicial en Argentina. Y te hago una última pregunta que es, recuperamos por lo menos la democracia en 1983, eh, hablemos de Alfonsín, obviemos Menem, obviemos de la Rúa, Cristina, Néstor, obviemos Alberto, obviemos Menem, obviemos Milei. Eh, ¿Cuál fue la dificultad para que la democracia argentina no pudiera derogar la ley de entidades financieras de la dictadura y la ley de inversiones extranjeras de la dictadura? Y yo creo que voy a ser muy crudo, pero con toda sinceridad, la falta de voluntad política. Hay que tener voluntad política de hacerlo. Y también la capacidad didáctica de explicar qué es lo que se hace, ¿no? Y en última instancia, ¿sabés lo que yo haría? Una consulta popular. ¿Qué significa la ley de inversiones? ¿Qué significó para la Argentina en términos de entrega de soberanía, de trabajo, la ley de entidades financieras? Y explicársela a la sociedad, hacer grandes debates y llamar a un plebiscito. Y ahí si la gente está a favor del sistema financiero, bueno, pero como no va a suceder eso, entonces hay que tener la fuerza de hacerlo, ¿no? Yo creo que hay algunos dirigentes que dicen, y no vayamos tan a fondo porque el poder se asusta y nos voltea. Yo creo que es al revés. Yo creo que a nosotros nos han volteado por, Por no ir a por no fondo. haber hecho todo lo suficiente, no por hacer más de lo suficiente, sino por haber hecho menos de lo suficiente, de lo Y necesario. si de 1810 al día de hoy tuvieras que rescatar tres momentos de la historia argentina con los que te sentís feliz, ¿cuáles serían? Y la lucha de los verdaderos revolucionarios de Mayo, Moreno, Belgrano, San Martín, que es un poco un agregado, él llega después. em, y en el siglo XX, em, y el primer peronismo, y, y el alfonsinismo a mí me despertó una esperanza tremenda que finalmente se me frustró, lamentablemente. Y mis años más felices como militante político fueron los 12 años de las dos presidencias, de la presidencia de Néstor y las dos presidencias de Cristina. Pero mira, yo creo que habría que contestarlo para no darle tanta subjetividad, ¿no? Yo me dejé llevar por mi propia subjetividad. Yo te diría, mira, los momentos más felices para mí son los momentos donde vos sumas toda la riqueza del país y ves cómo está repartida entre la masa salarial y la concentración empresaria. Cuanto más se acerque la masa salarial a la concentración empresaria de capital, ese es el momento para mí más feliz. Carlos, muchas gracias por estar en Cenizas de Babilonia, Diáspora Española. Te mandamos un gran abrazo y esperamos pronto tenerte de nuevo. Gracias por recibirnos. Siempre a disposición. Un gusto para mí. Un gran abrazo.